14:48 minutos y recién veíamos, ¿no?, esta información que tenía que ver con este patrullero que atropelló a una mujer, a su sobrino, ella murió, su sobrino tuvo que ser amputado en una de sus piernas. Y ahora vamos a hablar de este accidente que ocurrió en Brasil, un micro que iba de Misiones con alumnos de varios colegios a viaje de egresados, precisamente para Brasil, a pasar viaje de egresados, y todavía están las investigaciones en curso, pero cayó, salió de la ruta, volcó y hubo 3 muertos, varios heridos. También hubo chicos a los que hubo que amputarle a alguno de sus miembros. Y para hablar de esto estamos con el ingeniero Fabián Pons, del Observatorio Vial Latinoamericano. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, recién veíamos esta información ahora de último momento de lo que pasó allí con esta mujer que fue atropellada por un patrullero, y ahora hablamos de este micro allí en Brasil, que bueno, pareciera como que hay muchos factores que contribuyeron para que esto sucediera, ¿no? Porque cuando hablamos de accidentes sabemos que no hay una sola causa. Y acá había como varios puntos que estaban... Exactamente, el tema para que se genere un siniestro vial de este tipo es una concatenación de hechos, ¿no? Estaba por un lado el cambio de rutas que no estaba previsto, por una ruta que no estaba en buen estado. El hecho me decías que no estaba previsto y que además no se puede, me decías. Exactamente, no se puede, hay que avisarlo con anticipación. El hecho de circular de noche, el hecho de estar circulando con exceso de pasajeros, ya que había 5 chicos que iban parados, lo cual está prohibido. Claro, eso a mí me llamaba la atención, vos me lo decías ahí, pero tenés información de que suele suceder eso. Sí, estaba hablando con gente que reside en la zona y dice que es habitual que en micros de larga distancia vaya gente parada, lo cual no está permitido, está prohibido eso. Claro, porque esto es más allá de que este fue un accidente de grandes proporciones, pero digo, ante una frenada brusca, digo, 5 personas paradas se golpean por lo menos entre sí. Sí, aparte es un micro que está circulando a 90 kilómetros por hora, claro, en un lugar que no estaba apto en cuanto a las condiciones de la ruta, de noche, que se triplica la posibilidad de tener un siniestro en horas de la noche. O sea, hay un montón de factores que se van acumulando para que se genere este tipo de siniestros. Muchas veces no pasa nada hasta que ocurre, y cuando ocurre, bueno, lamentamos estas consecuencias, ¿no? De tener 4 personas muertas, chicos amputados, heridos graves, y ahora, bueno, tratar de ver cuáles fueron todos los motivos o el motivo principal que desencadenó esta tragedia. Claro, porque incluso ayer decían que no había cinturones para todos, ¿no? Pero digo, más allá de que no hubiera cinturones, si ya había 5 personas paradas, digo, el tema de los cinturones pareciera una anécdota. A ver, los cinturones tienen que estar en todos los asientos para ser habilitados, si no podría estar habilitado el vehículo. Que después se usen es otra cuestión. Claro, pero de eso queda, digamos, a criterio de quién lo está utilizando, ¿no? Por otro lado, todos sabemos que en los viajes de egresados es prácticamente imposible que los chicos se queden quietos, sentados y con sus cinturones de seguridad, y más en un viaje largo. Lo grave en este caso es que haya ido gente que no tenía un asiento asignado. Claro. Eso lo hace mucho más grave todavía. Y después habrá que dilucidar cuáles fueron los motivos que generaron este vuelco, si el conductor se quedó dormido, si hubo algún otro vehículo que lo haya molestado, cuál fue el motivo. Por suerte los conductores están vivos, están detenidos y tendrán que declarar, y se tendrá que averiguar qué es lo que pasó, y aparte las pericias técnicas que se hacen en el lugar por la Policía Científica, en este caso de Brasil. Incluso el estado de la ruta, porque decían que el estado de la ruta, este cambio de itinerario que hicieron, esa ruta no estaba, por lo menos en tan buenas condiciones como la original. Claro, las condiciones de la ruta es un condicionante muy importante. Ahora, hay que ver cuál es el motivo principal. En el supuesto caso, que no lo sabemos todavía hasta que no se haga la pericia, que la persona se haya quedado dormida, claro, es independiente de si la ruta estaba bien o no. Obviamente todos los factores se van acumulando, no es lo mismo una ruta plana que una ruta con bancos, como en este caso, claro, el vehículo se desbarranca unos 4 metros. También influye que si cambiaron la ruta para evitar controles y peajes, sería un agravante esto, ¿no? Habría que ver cuál es el motivo del cambio de ruta. Muchas veces hay rutas que están cortadas por alguna cuestión, por piquetes, por siniestros, por lo que sea, y uno tiene que elegir un camino alternativo que ya lo tiene que tener previsto la empresa. Son los itinerarios que tiene declarados. Ahora, si hubo un cambio de rutas y no fue declarado, tendrá que aclararse perfectamente por qué se hizo, ¿no? Sí, y además yo pensaba en esto, que van 5 personas paradas, ¿no?
Y que por ahí en Misiones puede ser una práctica común, digo, pero cuando cruzan la frontera, las autoridades de Brasil también tienen que avalar que entre al país un micro con 5 personas paradas, ¿no? Claro, lo que pasa es que no abundan los controles en nuestros países, ¿no? Desde el momento que un viaje está sobrevendido, es muy fácil de determinarlo porque de cada viaje tiene que estar la nómina de pasajeros que compraron esos tickets para viajar. Los controles viales son muy laxos. En general no se está controlando la cantidad de pasajeros que van en cada micro y en qué condiciones van. En general la totalidad de controles son muy pocos y más a los micros de larga distancia, ¿no es cierto? Claro. Que están cumpliendo una función de transporte público de pasajeros, pero también una parte comercial importante. Claro, y pensaba nosotros ayer, hablábamos con uno de los chicos que sobrevivió, que iba durmiendo en la parte de arriba, que uno por ahí piensa, tiene esa idea, como que está arriba cae más fuerte, ¿no? Cae más alto, pero bueno, porque cayó como por un pequeño barranco, ¿no? El micro. Pero bueno, él dice que se despertó, que cayó sobre su compañera, se despertó y salió, subió para pedir ayuda, no, nadie paraba, volvió a bajar, el chofer, el que estaba durmiendo, también salió ileso, salieron y se juntaron un grupito arriba y ahí sí empezó a parar gente y pudieron llamar a las autoridades, ¿no? Pero hablaban... Vos decías, ¿no? Hay 3 o 4 muertos, víctimas fatales, más los heridos, algunos amputados. Y acá en Argentina, corregime si me equivoco, digamos, pero los accidentes viales, ¿no es una de las principales causas de muerte? ¿La de los vuelcos de micros de larga distancia? No, accidentes viales. Los siniestros viales se llevan más de 7.000 víctimas por año. Por eso siempre decimos, para ponerlo en un orden de magnitud, hoy de las preocupaciones que tenemos los argentinos, la inseguridad personal es el primero o el segundo, según las estadísticas que se hagan. Sin embargo, por hechos de violencia física, mueren prácticamente 1/3 de la cantidad de gente que muere en siniestros viales. Estamos hablando de 2.800 muertos por hechos de inseguridad personal, contra más de 7.000 muertos por hechos de tránsito. Son 20 por día. Un poquito más. Un poquito más de 20 por día. O sea que tenés como... Para, digamos, hacer una comparación, digo, cae un avión, tenés 200 muertos, digamos, cada 10 días se cae un avión. Sí, la vez pasada con la tragedia de Chapecoense la comparación era válida. Nosotros tenemos cada 3 días y medio una tragedia similar a la del avión de Chapecoense. Entonces, pero es como que ya no nos impresiona, y eso es lo malo, que no nos impresiona. Y que cuando se repite algo queda como invisible, ¿no? Es como que sí, el gran problema es que nos acostumbremos a este tipo de cuestiones. Y lamentablemente es el muerto nuestro de cada día. Fíjate que amanecemos en los noticieros diciéndonos que un motociclista falleció en tal o cual lugar, y es algo que ya no nos impresiona. Sí, incluso este que hablábamos recién, esta mujer que estaba con el nene en la puerta de su casa y la atropelló un patrullero que venía en una persecución. Acá, bueno, hay un patrullero en una persecución, es un hecho extremo, es algo que está contemplado en la ley, puede suceder, no es lógico que suceda, pero puede suceder porque es una situación de extrema emergencia. Pero esto también ocurre normalmente en cualquier calle de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Y la cantidad de controles que tenemos para entregar una licencia de conducir, o sea, hay una serie de factores que se juntan para que tengamos la situación vial que tenemos hoy en día. Sí, a mí se me ocurre que el tema de la licencia de conducir es como muy técnico, ¿no? Es una cuestión... Es como saber manejar correctamente una máquina. Sí, a ver... hay una laxitud muy grande porque no solamente es saber manejar la máquina, sino que hay que saber manejar el tránsito. Pero por eso está apuntado más a la máquina. Sí, el examen de manejo es para hacer algunas cuestiones que en definitiva son las menos peligrosas. Estacionar es lo menos peligroso que tenemos en el tránsito, pero desconocemos casi por completo las normas viales. Hemos hecho estadísticas de preguntarle a la gente cuántos de la gente que tiene una licencia de conducir ha leído la ley de tránsito, y más del 95% de la gente nunca leyó la ley de tránsito. Entonces, desconocemos este tipo de cuestiones. Ahora, en este caso en particular de este siniestro, se trata de conductores profesionales. Se supone que es otro estadio, otro nivel de conductores, y que hay muchas cuestiones que no pueden ignorar bajo ningún punto de vista. Sí, y además se me ocurre, digamos, si bien en el tránsito en general los controles la verdad es que son muy pocos, digamos, porque vemos... Todo el tiempo la gente está hablando por teléfono, por ejemplo. Sí. O sea, se ve todo el tiempo. Pero digo, en el caso del transporte de pasajeros, digo, me parece que habría un control mucho mayor, digamos, porque ese chofer tiene a su cargo la responsabilidad de la vida de todas esas personas, digo, entonces... Sí, y aparte no hace falta irse a Misiones o a Brasil para ver este tipo de situaciones. Con ir solamente a la General Paz
y ver cómo es el accionar de los conductores de los micros de larga distancia que siguen circulando por la izquierda. Ayer a la noche me tocó volver por General Paz y los micros de transporte de pasajeros venir circulando a 110 kilómetros por hora por General Paz, claro, donde hay una máxima de 80, claro, y aparte circulando por la izquierda. Y parece que nadie los ve, o sea, todo el mundo que está en la calle se da cuenta de estas situaciones, menos las autoridades que tienen que hacer los controles. No hay sanciones, con lo cual no cree, porque estos conductores obviamente creen que no les va a pasar nada. Cuando se junta este fenómeno de omnipotencia, de que a mí no me va a pasar, con la sensación de impunidad, que si pasa igual la sanción va a ser muy leve, claro, también alimenta este tipo de condiciones que tenemos de seguridad vial. Claro, sí, pero por eso, claro, la falta de control, digamos, me parece que el control es un punto esencial. Es crucial. Porque hablábamos, digo, se podría haber evitado. Sí, por supuesto. Digo, claro que sí. Hay muchos factores que, a ver, como primera medida tendríamos que ver si vamos por la teoría de que esta persona se quedó dormida, todavía no está demostrado, pero podría ser una de las cuestiones, habría que ver cuánto tiempo estuvo manejando antes. Claro. El hecho de que haya estado manejando o no estado manejando tampoco implica que haya descansado. Vamos a suponer que tuvo sus horas de no manejo, pero ¿descansó o no descansó? Muchos de estos micros se hace lo que se llama rebotar en las cabeceras, están una hora y vuelven. ¿Cuántas horas de manejo hubo? ¿En qué condiciones estaba circulando esa gente? Las rutas eran las acordes, había exceso de personas en el vehículo. Hay un montón de cuestiones que están fuera de la normativa, si se aprobara esta tesitura, que nadie los está viendo, y aparte está la responsabilidad del empresario acá por partida doble. Acá hay una empresa de turismo que es la que organiza el viaje y la empresa que traslada a los chicos. Se tienen que dar cuenta que no puede haber más pasajeros que los que pueden ir sentados, ¿no? Entonces eso es fáctico, ahí no hay una cuestión de interpretación. Si yo tengo 10 asientos y tengo 11 personas, algo está mal. Pero convengamos, ¿se dan cuenta de esto? Sí, por supuesto. O sea, que hay una cuestión de costos. Sí. Digo, porque si vos tenés ese contingente superó en 5 y vos vas a tener que dividir en 2 micros. Exactamente. Aparte, no estaba muy claro si era solamente un contingente de chicos o si aparte había pasajeros que no pertenecían a contingentes, no se sabe todavía. O sea, que fueron como juntando. Claro, había varios colegios, no era uno solo. Sí, creo había que eran chicos, 5 o 6 colegios. Claro, había chicos de Posadas, de Oberá, de Wanda. Eso se suele hacer, pero se tiene que tener en cuenta que no puede haber más personas que la cantidad de asientos y, por otro lado, que el micro esté en condiciones, lo que decíamos, que los cinturones de seguridad estén y funcionen, y uno tiene que tratar de que los chicos lo usen y sabemos positivamente que es casi imposible que lo cumplan. Claro. Bueno, también ahí la función de un adulto responsable, o sea, controles de todos los órdenes, control de tránsito, control de estos chicos que la mayoría son menores de edad, porque están entre 17 y 18 años, para que, digamos, tener un viaje lo más controlado posible, claro, ¿no? Porque decíamos de los controles, pero también está la otra parte que es la educación vial y la concientización de todo este tipo de cuestiones. En general, esto se hace 100.000 veces y no pasa nada, hasta que cuando pasa tenemos estas consecuencias. Insisto en lo mismo, si se hubiesen cumplido todas las condiciones que nombrábamos anteriormente, seguramente este siniestro no hubiese ocurrido. En general, accidentes hay pocos, lo que tenemos son siniestros viales que son evitables y que tienen múltiples factores que se juntan en algún momento y viene después este tipo de tragedias. Claro, y Fabián, digo, yo te pregunto a vos como especialista en esto, digo, ¿cuál es el panorama que vos ves? Porque yo la verdad es que veo, ya te digo, o la gente hablando por celular, o la gente a la noche circulando con las luces de posición, que yo no sé, digamos, ya hoy en día, ¿cuál es la función de esas luces, sinceramente? Porque digo, sabemos que las luces reglamentarias son las luces cortas. Las luces para circular en ruta son las luces bajas. Eso es por ley. ¿Y en la ciudad no? Hay ciudades que sí y hay ciudades que no. Acá en Buenos Aires. Hay ciudades que, en lo que es el tránsito en las calles de la ciudad de Buenos Aires, no. ¿Con la disposición? Hablemos de lo que es con luz diurna, ¿no? Con nocturna no, hay que circular con las luces bajas, obviamente. Con las bajas, bueno, pero por eso te digo, de noche hay muchos autos circulando con las de posición. Claro, pero después también hay mucho desconocimiento en ruta. Hay que circular con las luces altas, siempre y cuando no se moleste a quien viene de frente. Y eso es un viejo mito, que las luces altas es solamente para hacer una señal, un guiño, pero no, la ley dice explícitamente que se debe circular con las luces altas para mejorar la visibilidad, siempre y cuando no se esté molestando a alguien que viene de frente.
Por eso digo, desconocemos mucho de las leyes de tránsito, tanto las nacionales como las provinciales. También hay que tener en cuenta que somos un país complicado en cuanto al tránsito a nivel leyes, porque somos un país federal, cada provincia tiene su ley, además cada municipio tiene sus propias disposiciones, entonces tenemos muchas cuestiones que cambian. Incluso entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires cambia. Sí. Yo, por ejemplo, la circulación en la rotonda es una, ¿quién tiene la prioridad? La prioridad de paso es unánime en cuanto a una rotonda, siempre tiene prioridad de paso quien circula por sobre quien ingresa. No, es igual. En provincia es igual. Lo que sí, por ejemplo, tenemos límites de alcoholemia distintos entre la nación, las provincias y algunas ciudades. Hay casos emblemáticos con el tema de alcoholemia, como puede ser Córdoba, donde Córdoba en las rutas nacionales y provinciales la tolerancia es 0. La ciudad de Córdoba no adhirió a eso y se quedó con la vieja ley de Córdoba que dice que el límite es 0,4, y si salís del municipio de Córdoba y tiene la ley nacional tiene 0,5, con lo cual se podría dar la locura que en 100 metros tuvieras 3 niveles de alcoholemia distintos. Pero volviendo al tema de este tipo de siniestros, y lo que vos planteabas de cuál es el panorama no es bueno, tenemos una anomia total en cuanto a lo que es el tránsito. No parece un tema que nos preocupe. O sea, es un tema del que hablamos, pero no nos ocupamos. Claro, porque es común ya. De hecho, hay 7 proyectos de ley para legislar lo que son delitos que no se tratan a medias, o sale algo que está pero no está, y estamos a contramano del mundo. Lo que hablábamos recién, estamos muy preocupados por la tolerancia 0. El mundo no tiene tolerancia 0, aparte de la tolerancia 0 al alcohol. Quien entienda algo de técnica sabe que es una aberración, porque cualquier sistema de medición tiene que tener tolerancias. Suecia, que es el país más avanzado del mundo en cuanto a seguridad vial, no tiene 0, tiene 0,2. Ahora, si dicen, ¿vamos a bajar el límite de alcoholemia? Por supuesto, bajémoslo. Pero ¿qué hacemos para arriba? Los siniestros viales con presencia de alcohol, y ustedes los ven todos los días, es gente que tiene más de 1 gramo de alcohol en sangre, y nosotros no tenemos legislado. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? El mundo sí lo tiene legislado. Claro. La persona que es encontrada en Europa con más de 1 gramo de alcohol en sangre, o en Chile con más de 0,8 gramos de alcohol en sangre, va presa. Claro. En Chile, a través de las últimas leyes, de la ley Emilia, a partir del año 2014, si en un control te encuentran con más de 0,8 gramos de alcohol en sangre, vas preso entre 60 y 540 días. Y si cometiste o participaste en un siniestro vial con lesiones graves y muertes, vas hasta 10 años preso. Ahí es algo concreto, ¿no? Claro. Creo que la educación es fundamental, pero tarda más. Mientras tanto, tenemos que tener controles, tenemos que tener concientización, tenemos que tener leyes acordes, tenemos que tener infraestructura acorde. Entonces, vos me preguntabas, ¿cómo lo veo a futuro? Y no se ve bien a futuro, sinceramente, porque aparte hay otra cuestión. En temas viales tiene que estar ocupada gente que sepa del tema vial. Claro. Al ser un país federal donde la nación delega en las provincias en los municipios, tenemos 2.400 municipios que tienen que estar legislando o que tienen que estar controlando, y no sé si los 2.400 responsables de tránsito y seguridad vial de los municipios son idóneos en la materia. Entonces, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, tiene que haber gente que conozca del tema y se ocupe del tema. Bueno, Fabián, yo te agradezco que hayas venido y que nos tires un poco de luz sobre esto y hablar de esos temas. Me parece que hablar, por lo menos, es algo que podemos hacer, y por ahí lo que podemos hacer es seguir hablando. Mantener el tema en la agenda siempre es importante. Ahora, es mucho más importante pasar a hechos, por chiquitos que sean, van a valer muchísimo más que las miles de palabras que podamos decir acá o en cualquier lado. Necesitamos que las autoridades y todos nosotros colaboremos en ponernos las pilas, como dicen los chicos, en hacer las cosas bien, porque esto ya no resiste más. No podemos seguir teniendo más de 7.000 muertos por año en siniestros viales. Muchas gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Bueno, y ahí hablábamos un poco de esta tragedia que ocurrió en Brasil, este micro que llevaba estudiantes, que fallecieron 4, hubo otros chicos que tuvieron que ser amputados, y bueno, ahora tratar de determinar cuáles fueron las causas y cuáles fueron las responsabilidades. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.